A continuación, vamos a realizar un ejercicio de muestreo. Este es el ejercicio, nos dice que tenemos un sistema de muestreo que permite variar la frecuencia de la señal F2 de t, y aquí está, nos dice que F1 de t es la señal a digitalizar, F2 de t es la señal muestreadora, es decir, la digitalizadora. Si multiplicamos F1 de t y F2 de t, vamos a obtener F3 de t. Posteriormente va a ser sometido a un filtro pasa-bajas para obtener F4 de t. Y la multiplicación de F4 de t y F2 de t nos da F5 de t, que es la señal de salida. Dice que nuestro filtro pasa-bajas tiene una frecuencia de corte de 450 Hz. La ganancia del filtro pasa abruptamente de 1 a 0 arriba de los más menos 450 Hz. ¿Qué nos quiere decir esto? Que las frecuencias que sean menores a menos 450 Hz y mayores a 450 Hz no van a pasar y no se van a mostrar en F4 de t. Nos dicen que F2 de t vale 1 de menos t medios a menos t cuartos, 0 de menos t cuartos a t cuartos y 1 de t cuartos a t medios. En el ejercicio nos dan el valor de F1 de t, que es 2 coseno de 200 pt más 0.5 seno de 400 pt. Nos dicen que el periodo de F2 de t es 1 sobre 1000 segundos. Hay que obtener y proporcionar las señales F3 de t, F4 de t y F5 de t. En este ejercicio solo realizaremos hasta F4 de t, ya que para obtener F5 de t es el mismo procedimiento que vamos a hacer para F3 de t, es decir, multiplicar F1 de t por F2 de t, solo que en este caso sería F4 de t y F2 de t. Y eso ya se los dejamos para que practiquen. También hay que obtener en forma matemática en tiempo y frecuencia las ecuaciones de cada una de estas funciones y su forma gráfica, es decir, el espectro de frecuencia de cada una de estas. Y hay que entregar al menos 3 valores frecuenciales negativos, 3 valores frecuenciales positivos y si existe el valor de C0. Es decir, cuando hagamos la serie exponencial de Fourier para F2 de t. Aquí ya tenemos F1 de t, que es la que nos proporciona el problema, que dice que es 2 coseno de 200 pt más 0.5 seno de 400 pt. Hay que pasar F1 de t a la forma exponencial para que así nos sea más fácil multiplicarla por F2 de t. Para pasar a la forma exponencial, aquí tenemos las fórmulas. Nos dice que coseno de t es igual a 1 medio de e a la jt más e a la menos jt. Y seno de t es 1 medio de j de e a la jt menos e a la menos jt. Una vez que realizamos esto con coseno de 200 pt y el 0.5 seno de 400 pt, obtenemos esta función. Aquí está nuestra nueva F1 de t en su forma exponencial. Para F2 de t aquí tenemos que vale 1 de menos t medios a menos t cuartos, 0 de menos t cuartos a t cuartos y 1 de t cuartos a t medios. Esta es la gráfica para poderlo visualizar mejor con su periodo y pasando esto a radianes sobre segundo, que es 2kπ. Hay que hacer la serie exponencial de Fourier como vieron en los ejercicios anteriores. Nuestra seca nos queda de esta manera: 1 sobre kπ por seno de kπ menos seno de kπ sobre 2. Y una vez que realizamos todo este proceso, obtenemos F2 de t con los 3 términos negativos y 3 términos positivos que nos pidieron, más aparte la C0 que aquí está. Aquí está con k igual a menos 5 sale esto, con k igual a menos 3 obtenemos esto, con k igual a menos 1 obtenemos esto, C0 nos dio 1 medio, con k igual a 1 nos da este valor, k igual a 3 este valor y k igual a 5 este valor. Ahora podemos calcular nuestra F3 de t, que nos indica el problema, que es F1 de t por F2 de t. Aquí colocamos nuestra F1 de t y nuestra F2 de t para no perdernos. Vamos a calcular F3 de t, es decir, F1 de t por F2 de t. Lo primero que realizaremos es multiplicar el primer término de F2 de t por todo F1 de t en el primer renglón. En el segundo renglón será
el segundo término de f2 de t por toda nuestra función f1 de t, y en el tercer renglón el tercer término de f2 de t por toda f1 de t, y así respectivamente hasta que hayamos ocupado todos los términos de f2 de t. Vamos a realizar la multiplicación con el primer término para que comprendan cómo salió todo esto. Tenemos menos 1/5 de pi e a la menos j 10 capi t por e a la j 200 pi t. Entonces, aquí tiene una constante de 1 multiplicando la exponencial por menos 1/5 de pi, nos queda tal cual, menos 1/5 de pi. Y cuando tenemos multiplicación de exponenciales, solo hay que hacer una suma o resta de sus argumentos que tienen. Aquí tenemos menos 10 capi y 200 pi. Entonces, menos 10 capi más 200 pi nos da menos j 9.8 capi t. Para el segundo término se hace el mismo procedimiento, menos 1/5 de pi por la constante de 1, nos vuelve a quedar menos 1/5 de pi. Y la suma y resta de argumentos y nos queda e a la menos j 10.2 capi t. Luego para el tercer término, menos 1/5 de pi por menos 0.25j, nos queda menos 0.25j sobre 5pi. Suma y resta de argumentos, nos queda e a la menos j 9.6 capi t. Volvemos a multiplicar menos 1/5 de pi por menos 0.25j por el menos 1 de aquí, nos queda menos 0.25j entre 5pi, y la suma de argumentos e a la menos j 10.4 capi t. Y así acabamos con el primer término de f2 de t. Como les dije, para el segundo término de f2 de t hacemos lo mismo, obtenemos esto. El tercer término de f2 de t igual multiplicamos, obtenemos esto. El cuarto término esto, el quinto esto, el sexto esto y el séptimo aquí. Y con esto obtendrán toda su f3 de t. Ahora vamos a obtener su transformada. Para obtener la transformada de una exponencial tenemos la siguiente fórmula. Es 2pi delta por omega menos omega 0, donde omega 0 es el argumento que tiene nuestra exponencial, como podemos ver aquí. Entonces vamos a realizar estos primeros 4 términos para que comprendan, y los demás salen con lo que nos resta de esta función. Entonces tenemos aquí menos 1/5 de pi e a la menos 9.8 capi t. Si hacemos la transformada es 2pi por menos 1/5 de pi, nos queda menos 2/5. Y omega menos omega 0, aquí tenemos la omega. Como aquí nuestro argumento de la exponencial es negativo, sería menos por menos más. Y es por eso que es omega menos 9.8 capi. Vámonos con el segundo. Menos 1/5 de pi por 2pi, menos 2/5. Por delta de omega igual tenemos el argumento negativo, es por eso que nos queda positivo. Más 10.2 capi. Para el tercero es lo mismo, aquí está su transformada. Tercer término es igual, 2pi por menos 0.25j entre 5pi, nos queda menos 0.5j entre 5, delta de omega más 10.4 capi. Y así nos seguimos con lo que resta de la función f3 de t para obtener f3 de omega. Aquí está. Posteriormente el problema nos dice que les proporcionemos el espectro frecuencial. Es decir, una vez que tenemos f3 de omega ya podemos hacer nuestra gráfica, donde nuestro eje vertical es el imaginario, el eje inclinado es el real y el horizontal son las omegas. Las omegas que eran negativas las vamos a colocar del lado izquierdo, las omegas positivas las vamos a colocar del lado derecho. Aquí lo único que se tiene que fijar es la constante por la que se está multiplicando su delta de omega por menos omega 0 más omega 0. Un ejemplo, aquí en menos 1.8 capi, la constante que le estaba multiplicando era menos 2 y es en el eje real. Es decir, teníamos menos 2 por delta de omega más 1.8 capi. Otro ejemplo, aquí nos colocamos en 9.8 capi, donde su constante es menos 2/5. Es decir, teníamos en nuestra f3 de omega menos 2/5 de delta por omega menos 9.8 capi. Y así se van con cada uno de los términos que tengan de f3 de omega para ubicarlos en su gráfica.
Recuerden, los que sean reales tienen que ir paralelos a su eje real, aquí como podemos observar. Y los que son imaginarios, pues verticales igualmente tienen que ser paralelos, para que obtengan esta gráfica final. Por último, nos dice que f3 de t es sometido a un filtro pasabajas con una frecuencia de corte de 450 Hz, que en radianes serían 900 pi radianes sobre segundo. Aquí podemos obtener la gráfica de este filtro. Vemos que las frecuencias que eran menores a menos 900 pi valen 0 y las que son mayores a 900 pi igual van a valer 0. Aquí está expresado 0 para frecuencias menores a menos 900 pi, 1 para frecuencias que estén entre menos 900 pi y 900 pi y 0 para frecuencias mayores a 900 pi. Una vez que observan su f3 omega para pasarla a f4 omega, solamente van a considerar las que estén en ese rango entre menos 900 pi y 900 pi. Como podemos observar aquí, las únicas que lograron pasar el filtro son las frecuencias que tenemos aquí de menos 200 pi, más 200 pi, menos 400 pi y más 400 pi. Lo demás de f3 se eliminó, es decir, vale 0. Ahora, hay que pasar f4 omega a su función independiente del tiempo, porque nos lo piden con su ecuación matemática al inicio del ejercicio. Entonces, para hacer eso, hay que hacer la transformada inversa de Fourier. Recuerden que la fórmula era 2pi delta de omega menos omega 0, pero ahora vamos a hacerlo a la inversa. Vámonos con el primer término. Tenemos pi delta de omega menos 200 pi. Entonces, como nos dice que nuestra transformada era 2pi, podemos ver que nos falta un 2. Entonces lo agregamos y se lo dividimos. Es por eso que aquí tenemos e a la j 200 pi t entre 2. Aquí tenemos omega menos 200 pi. Entonces recuerden que cuando nos quedaba negativo aquí era porque el argumento de la exponencial era positivo. Y así se van con cada término respectivamente de f4 omega para obtener f4 tt. Por último, tenemos que realizar una vez más el espectro de frecuencia. Aquí tenemos en el eje vertical el imaginario, en el eje inclinado el real y en el horizontal las omegas. Igual, ubican las constantes que estén con j, las van a colocar verticalmente, las que no tengan ninguna j paralelas, o sea, inclinadas con el eje real. Entonces, en este caso teníamos para f4 omega teníamos 0.25 pi j omega más 400 pi. Entonces, como fue más, nos recorremos hacia la izquierda de la gráfica y lo ubicamos en menos 400 pi y la subimos 0.25 pi j. Lo mismo para este caso, teníamos menos 0.25 pi j omega menos 400 pi. Cuando es menos, nos recorremos hacia la derecha, llegamos hasta el 400 pi y bajamos menos 0.25 pi j. Se sigue el mismo procedimiento para menos 200 pi y 200 pi. Aquí vemos que cada una de estas vale pi. Con esto ya tenemos la gráfica de f de 4, su ecuación matemática y frecuencial. Nos resta f5, que es la que ya les toca a ustedes. Recuerden, se sigue el mismo procedimiento que hicimos para calcular f3 de t. Hacen eso y posteriormente tienen que hacer su transformada de Fourier y al último su espectro de frecuencia. Con esto finalizamos este ejercicio.